La gente normalmente empieza a creer en conspiraciones cuando los patrones se repiten demasiadas veces. Un casting extraño. Nadie le presta atención. 2 decisiones cuestionables. Todavía parece normal, pero cuando un actor pasa años apareciendo en personajes emocionalmente oscuros, hombres psicológicamente rotos, figuras moralmente ambiguas, mientras raramente recibe el papel del héroe histórico glorificado. Las preguntas comienzan, y poco a poco, algunos fans empezaron a preguntarse algo mucho más grande sobre Sezgin Özdemir. La industria turca realmente está limitando su carrera. Al principio, la idea parece exagerada, incluso absurda, pero las cosas no permanecieron tan simples. Porque cuando el público observa patrones repetidos, empieza a buscar explicaciones. Y en el entretenimiento, las explicaciones rápidamente se convierten en teorías. Especialmente cuando aparecen temas como identidad, nacionalismo, historia, política cultural, y dramas históricos. Con el tiempo, comenzó a circular una teoría específica. Una teoría sensible. La idea de que los rumores sobre supuestas raíces griegas por parte de la madre de Sezgin Özdemir podrían estar influyendo indirectamente en ciertos castings. Sobre todo en producciones históricas relacionadas con el Imperio Otomano. Y de repente, la conversación dejó de tratar solo sobre actuación. Ahora se trataba de pertenencia, simbolismo nacional, imagen pública, y percepción cultural. Pero antes de continuar, hay algo extremadamente importante que debe quedar claro. No existe evidencia verificada de una conspiración organizada contra Sezgin Özdemir. Ninguna. No hay pruebas públicas. No hay documentos. No hay confirmaciones oficiales. Y esa diferencia importa muchísimo. Porque percepción y realidad no son lo mismo. Y aquí es donde la discusión se vuelve mucho más interesante que la propia teoría. Porque incluso sin pruebas, el hecho de que la teoría exista revela algo muy importante sobre cómo funciona la mente del público. Especialmente en países donde los dramas históricos tienen una enorme carga emocional. Al comienzo, mucha gente fuera de Turquía piensa que las series históricas son simplemente entretenimiento. Vestuario, espadas, batallas, palacios. Pero dentro de Turquía, muchas de estas producciones funcionan casi como narrativas culturales. A veces incluso como símbolos nacionales. Series basadas en el Imperio Otomano, los selyúcidas, guerreros históricos, conquistas militares, héroes nacionales, despiertan emociones muy fuertes, porque estas historias no solo hablan del pasado. También hablan de identidad, y eso vuelve extremadamente sensibles las decisiones de casting, mucho más sensibles que en dramas románticos normales. Porque en estas producciones, los actores no solo interpretan personajes, representan símbolos, heroísmo, lealtad, poder, pertenencia, y esto crea una estructura emocional muy clara. Un lado protege la nación, el otro lado la amenaza. Un lado simboliza orgullo. El otro representa traición, invasión o peligro. Ese patrón existe en casi todas las industrias del mundo. Hollywood lo hace, Rusia también, China también. Los dramas históricos simplifican emocionalmente el conflicto. Y cuando un actor queda asociado repetidamente con ciertos arquetipos, la percepción del público empieza a endurecerse. Y ahí es donde la situación de Sezgin Özdemir se vuelve interesante. Porque con el tiempo, su imagen en pantalla empezó a construirse de una forma muy específica. No como héroe patriótico explosivo. No como líder dominante y agresivo. No como figura nacionalista tradicional. Su presencia suele sentirse contenida, intensa, misteriosa, elegante, psicológicamente compleja, emocionalmente melancólica. Y ese tipo de energía encaja naturalmente con otro tipo de personajes. Antihéroes, hombres emocionalmente dañados, figuras ambiguas, personajes moralmente complejos. Lo que mucha gente no nota es que las industrias del entretenimiento dependen enormemente de los arquetipos emocionales. Mucho más de lo que parece. Los directores no eligen actores solo por talento. También los eligen por aura, por presencia, por energía emocional.
Algunos actores transmiten autoridad, otros peligro, otros estabilidad, otros vulnerabilidad, y una vez que la industria clasifica emocionalmente a un actor, el ciclo se repite. Papel flecha apuntando hacia la derecha, percepción flecha apuntando hacia la derecha, nuevo casting flecha apuntando hacia la derecha, percepción más fuerte. Una y otra vez, hasta que el público comienza a pensar, este actor pertenece a este tipo de personaje, y de repente, algo que parecía conspiración puede explicarse mejor como typecasting. Es decir, encasillamiento, y eso es muy diferente. Pero el verdadero problema no era solo el encasillamiento. Era la combinación entre encasillamiento y dramas históricos nacionalistas. Porque los dramas históricos suelen preferir héroes con energías muy específicas. Autoridad visible, certeza absoluta, patriotismo claro, presencia dominante, liderazgo emocional fuerte, mientras que la energía de Sesquinos de Mir suele ser más interna, psicológica, silenciosa, refinada, compleja, y esa diferencia influye muchísimo en la lógica del casting, especialmente en producciones históricas. Y aquí es donde muchas teorías de conspiración confunden dinámica artística con exclusión política. Porque el público suele interpretar patrones emocionales como si fueran decisiones ideológicas. Cuando un actor talentoso no recibe ciertos papeles, los fans comienzan a imaginar explicaciones ocultas. Favoritismo, política, nepotismo, nacionalismo, discriminación. Esto ocurre en todas las industrias. Porque aceptar que muchas decisiones dependen simplemente de mercado, estrategia, riesgo comercial, preferencias creativas, resulta menos emocionante que imaginar conspiraciones. Y las redes sociales amplifican esto enormemente. Porque la polémica genera clics. El misterio genera atención. Las teorías emocionales se viralizan rápido. Y cuanto más se repite una narrativa, más verdadera parece, incluso sin evidencia. Pero pronto apareció otro problema importante. La confusión entre villano y personaje complejo. Porque el entretenimiento moderno ya no funciona como antes. Hoy las historias prefieren personajes ambiguos, humanos, psicológicamente rotos, llenos de contradicciones, y muchos actores buscan precisamente esos papeles porque ofrecen más profundidad artística. Un héroe patriótico perfecto puede volverse predecible, plano, repetitivo, mientras que un personaje emocionalmente complejo permite mostrar más rango actoral. Y muchas de las actuaciones más fuertes de Sesquinos de Mir ocurrieron precisamente en ese tipo de roles. Lo cual explica mucho mejor ciertos patrones de casting que las teorías sobre conspiraciones ocultas. Pero los dramas históricos siguen siendo espacios delicados. Porque las producciones históricas manejan mucho riesgo simbólico. Y los productores suelen evitar cualquier posible polémica. No necesariamente por discriminación, sino por precaución, y existe una gran diferencia entre ambas cosas. Muchas veces buscan actores percibidos como seguros para la audiencia tradicional, especialmente en proyectos con fuerte carga nacionalista. Eso no significa automáticamente exclusión. Puede significar simplemente evitar controversias, incluso controversias potenciales. Porque estas producciones dependen muchísimo de la reacción emocional del público. Y el miedo a perder audiencia influye fuertemente en el casting, a veces incluso de manera inconsciente. Pero nuevamente, precaución comercial no es lo mismo que conspiración organizada. Esa diferencia es fundamental, porque la mayoría de las decisiones en la industria del entretenimiento suelen depender mucho más de ratings, popularidad, marketing, reacción del público, potencial comercial, que de agendas secretas. Y aquí aparece quizás la pregunta más equilibrada de todas. Tal vez el verdadero debate no debería ser, ¿existe una conspiración? Sino, la industria ha subutilizado a Sesquinos de Mir. Y esa sí es una discusión mucho más razonable. Porque muchos fans sienten genuinamente que tiene más rango actoral, merece proyectos más ambiciosos, podría tener mayor presencia internacional, y aún no ha explotado completamente su potencial. Y justamente ahí aparece otro factor muy importante.
El mercado global, porque fuera de Turquía, muchas de estas discusiones pierden fuerza. Las audiencias internacionales normalmente prestan menos atención a especulaciones étnicas o políticas. Se enfocan más en carisma, presencia, actuación, conexión emocional, y eso podría ser clave para el futuro de Sezgin Özdemir, porque las plataformas globales están cambiando completamente las reglas del entretenimiento. Y en ese sistema internacional, lo psicológico, elegante y emocionalmente complejo puede convertirse en una enorme ventaja. Entonces, al final, ¿existe evidencia real de una conspiración contra Sezgin Özdemir por supuestas raíces griegas? No, no existe evidencia confirmada, pero la discusión sí revela cosas importantes sobre cómo funcionan las industrias del entretenimiento. Porque el encasillamiento existe, los dramas históricos tienen carga nacionalista, la percepción pública influye en el casting, y los actores terminan asociados a ciertos arquetipos emocionales. Todo eso combinado puede crear patrones que el público interpreta políticamente, incluso cuando la realidad es mucho más estructural que conspirativa. Y quizás esa sea la conclusión más importante de todas. En el entretenimiento, la percepción puede volverse más poderosa que los hechos. Pero percepción nunca significa automáticamente verdad, y el futuro de Sezgin Özdemir probablemente dependerá mucho menos de teorías online, y mucho más de encontrar proyectos capaces de aprovechar completamente su profundidad, complejidad y potencial internacional.